Científicos e investigadores han descubierto tras años de experimentos que el abecedario tiene 27 letras. Al enterarme de esto, creí que era importante hacer un glosario con términos que debemos conocer si queremos empezar a entender mejor el cine. Apertura. Apertura se refiere a cuánta luz se deja pasar del cuerpo del lente al sensor de la cámara, abriendo o cerrando las hojas del mismo. Mientras más se abre el lente, deja pasar más luz y el fondo de la toma se hace más borrosa. En cambio, si cerramos la apertura, la imagen se oscurece y la diferencia en enfoque se vuelve menor. Blocking. Blocking o bloqueo de cámara es el término que se refiere a cómo los actores se mueven frente a la cámara e interactúan con su escenario. Composición. La composición es donde acomodas los elementos frente a cámara en cualquier plano o toma y la relación de distancia que hay entre uno y otro. La composición no solo nos ayuda a que las cosas se vean bien y balanceadas en el cuadro, también nos sirven para comunicar cosas a la audiencia de manera no verbal, como por ejemplo cuando nuestro personaje está solo y muy lejos del encuadre, lo hace sentir solitario, mientras que si está cerca y por encima de la toma, se siente imponente. Hay dos métodos para asegurar que tu toma esté bien compuesta: centrar al sujeto en la toma o seguir la regla de los tercios, lo que significa poner a tu sujeto en alguno de estos 4 puntos. Demo Reel. El Demo Reel es un video con el que cualquier productor audiovisual presenta su mejor trabajo para encontrar mejores proyectos o simplemente presumirlos a todas las damiselas en una fiesta. Es recomendable que el video dure alrededor de 1 minuto, que solo tenga lo mejor de tu trabajo y que empiece y termine con tu nombre o el de tu productora, para que sea más fácil relacionar tu trabajo contigo. Exposición. Hay dos términos que se refieren a la exposición: luz e historia. La exposición es qué tanta luz queremos que le dé al sensor de la cámara al momento de grabar. Cuando se graba con luz de más, se sobreexpone una imagen, pero cuando se graba con luz de menos, queda oscura o subexpuesta. Las 3 variables que se pueden cambiar para exponer son apertura, que ya vimos al principio del video, velocidad, que veremos al final del video, e ISO, que veremos a la mitad del video. Historia. La exposición es la información que la audiencia necesita conocer para poder entender la historia. Aunque es un concepto simple, se debe buscar la manera de entregar esta información de maneras entretenidas e interesantes, en vez de solo sentar a los personajes a hablar, porque para eso mejor escuchamos un podcast. Foco. Las cosas pueden estar en foco, o enfocadas, o fuera de foco, desenfocadas. Gaffer. El gaffer es aquella persona que debe ejecutar el plan de iluminación en set, siguiendo la dirección del director de fotografía. El gaffer es el líder del equipo de iluminación y generalmente trae en la cintura una cinta llamada gaffer tape, que se utiliza para pegar cualquier cosa en el set. High and Low Angle Shots. Los High Angle Shots son los ángulos donde la cámara está arriba del personaje, haciéndolo sentir pequeño y hasta indefenso. Por otro lado, los Low Angle Shots son aquellos ángulos donde la cámara está por debajo del personaje, haciéndolo parecer enorme y hasta heroico. ISO. El ISO es un valor que define la sensibilidad del sensor hacia la luz que recibe. Se utiliza para sobreexponer cuando la toma es en un lugar oscuro, pero llevar el ISO al límite hace que aparezca ruido por la sobreexplotación de los píxeles. Jump Cut. El jump cut es un corte en una toma que regresa a la misma toma, haciendo parecer que saltó en el tiempo. Los franceses empezaron esta tendencia hace años y es la base de todos los videos de magia y transiciones en YouTube y en TikTok. Kino. Kino significa cine en alemán. Lentes. Los lentes en el cine, a los que también se les puede referir como objetivos, pero la O ya la había ocupado en otra cosa, son esos tubos de plástico o metal que combinados con una cámara producen cine mágicamente. Como funcionan es que tienen cristales adentro que refractan la luz para hacerla más amplia o más cerrada, dependiendo de su distancia focal. Un lente 20 mm te sirve para capturar planos muy abiertos y un 125 mm te sirve para hacer close-ups. Existen 2 tipos de lente en el cine: los prime, que son lentes con medidas fijas, y los zoom, a los que se les puede hacer zoom. A ambos tipos de lentes se les puede cambiar 2 cosas girando sus anillos: la apertura, que mencionamos al principio del video, y el foco, que también ya mencionamos en el video. Mezcla de audio. La mezcla de audio en el cine es cuando durante el proceso de postproducción se mezclan diferentes elementos en el audio como las voces y sonidos ambientales para volver más inmersiva la experiencia. No existe un solo término en el cine con N. Oscars. Los Oscars son esos premios anuales que galardonan lo mejor del cine, pero últimamente han perdido credibilidad debido a las malas decisiones que ha tomado la academia. Yo les recomiendo que vean las listas de nominados en otros festivales como Sundance, South by Southwest, Cannes, el Toronto International Film Fest o el Festival Internacional de Cine de Morelia, para encontrar películas que destacaron ese año. Profundidad de campo.
¿Recuerdan hace como 3 minutos que hablamos de la diferencia en enfoque entre una apertura y otra? Pues ese concepto se llama profundidad de campo, y es básicamente el secreto para conseguir tomas cinemáticas. Las dos cosas que afectan principalmente qué tanta profundidad de campo se obtiene es la apertura del lente y la distancia entre el sujeto y la cámara. Mientras más lejos, mayor profundidad de campo y mayor probabilidad de ganar un Oscar. Cuando pones un video de YouTube y se ve horrible, seguramente es porque Telcel está fallando otra vez, pero si no, es porque la calidad o quality seleccionada no es la mejor. ¿Pero qué significan esos números? La calidad está definida por la resolución de un video. La resolución representa de cuántos píxeles está compuesta la imagen, pero como es un número muy grande, se representa con un factor de la cantidad. 144p significa que el video tiene 144 píxeles de alto, 320p que tiene 320 y así hasta llegar a las famosas K, que representan miles de píxeles. Relación de aspecto. La relación de aspecto o aspect ratio es la relación que existe entre el largo y el ancho de la película. Las relaciones de aspecto más comunes son 16:9, 1:1 y ahora por las redes sociales y los celulares, el 9:16. Pero hay muchos otros utilizados en el cine que se derivan de los lentes o sensores que se usan para grabar la película o simplemente como decisión artística. Storyboard. Un storyboard es una guía hecha para visualizar la película que se quiera hacer antes de empezar a producir. Es una especie de cómic donde cada cuadro está ahí para representar una toma o escena. Puede ser desde algo muy básico donde se vean los actores y su relación con la cámara, hasta obras de arte donde se vea exactamente cómo se va a ver la película. Tilt. Un tilt es cuando mueves la cámara en el eje Y, o en otras palabras, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Únanse a mí y suscríbanse a mi canal, por favor, le dedico semanas a estos videos, no he dormido ni comido, ya ni veo bien. Velocidad de obturación. La velocidad de obturación es un concepto que tiene muchas variables, pero para efectos prácticos es un valor que afecta a qué tanto tiempo está expuesto el sensor de la cámara a la luz. Cuando cambiamos este valor, no solo se oscurece o ilumina más nuestra imagen, también se hacen más o menos borrosos los elementos en movimiento. Whip pans. Un pan o paneo es cuando giras la cámara en el eje X, o en otras palabras, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Un whip pan es un paneo muy rápido, que se puede utilizar para avanzar la historia escondiendo un corte dentro del mismo. X-Men First Class es una película increíble. YouTube. YouTube es la plataforma para aprender de cine. No es necesario que vayan a una escuela carísima. Realmente creo que pueden encontrar aquí todo lo que necesitan para entender y hasta hacer cine sin gastar un peso. Si están aquí porque les interesa entender mejor el cine, lo que les recomiendo es que al terminar de ver una película que les haya gustado mucho, busquen el detrás de cámaras, entrevistas y explicaciones de la película, pero no solo del guión, sino de todo lo que hay detrás. Zack Snyder. Zack Snyder tiene un estilo muy particular en sus películas. Lo más llamativo son esos colores tan contrastados y oscuros, pero más todavía es el uso, en veces excesivo, de slow motion o cámara lenta. El slow motion se logra haciendo que la cámara capture más cuadros por segundo de lo normal, es decir, si la película normalmente se está grabando a 30 cuadros por segundo y se graba 120 cuadros por segundo una toma, el resultado es que ese material se va a mover 4 veces más lento que el resto.